Muchas gracias por la invitación. Bueno, para ser breve, digamos, lo que está sucediendo en Palestina es una de las aristas más de una guerra imperialista que se está librando a nivel mundial. Como todos sabemos, digamos, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente es Israel, que es un estado satélite que, digamos, directamente es aliado, digamos, y no podría existir sin la protección, digamos, de Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese sentido, eh, cuando digo que se está librando la guerra imperialista, lo que estoy planteando básicamente es que los BRICS están avanzando, digamos, en Medio Oriente y están saldando situaciones, digamos, que incluso, digamos, existían enemistades históricas, mitad, digamos, por la injerencia de Estados Unidos y de otros imperios, digamos, en la zona. Por ejemplo, una de las relaciones que venía histórica, digamos, de las rivalidades históricas era justamente Arabia Saudita e Irán, producto de los BRICS y producto de la influencia de China y Rusia en la zona, digamos, las relaciones entre Arabia Saudita e Irán se restablecieron. Otro de los problemas que tenía la zona era Pakistán e Irán, digamos, y justamente las relaciones entre Pakistán e Irán se restablecieron y eso, digamos, va sucediendo desde hace prácticamente, es un fenómeno que se va dando desde hace unos años. En ese contexto se produce, digamos, lo que es la operación Diluvio de Al-Aqsa, que es una operación de la resistencia palestina llevada a cabo el 7 de octubre. Muchos lo que plantean, digamos, los medios imperialistas es que la historia comenzó el 7 de octubre y plantean esta agresión, digamos, plantean que fue una agresión y plantean que esta operación militar es el origen, digamos, de la escalada militar de Israel. Y en realidad, digamos, eh, primera cuestión, digamos, lo que pasó con la operación Diluvio de Al-Aqsa es que fue una operación de la resistencia palestina en su conjunto, donde se atacaron más de 50 cuarteles digamos, bueno, justamente del estado de ocupación, y en esos ataques, digamos, lo que se probó es la debilidad del Estado de Israel, ¿sí? Porque estamos hablando de que es un Estado que vive de la venta de armas y de la venta de sistemas de seguridad, ¿sí? Y toda su seguridad fue vulnerada. Entonces, la operación militar posterior, o sea, lo que sería el genocidio, digamos, que viene dándose, en realidad, digamos, es justamente un intento de restablecer esa imagen que tenía de gendarme mundial, tanto Estados Unidos como Israel, ¿sí? Esa imagen que se cae a pedazos, ¿sí? Bueno, la resistencia palestina sigue luchando, eh, lejos, digamos, de poder doblegar la voluntad, digamos, eh, no se ha podido, no lo han podido hacer los israelíes. Es más, no solamente no lo han podido hacer, sino que incluso han retrocedido en muchos de sus avances, digamos, porque Israel con el primer gobierno de Donald Trump ha tenido, digamos, justamente un avance que tenía que ver con los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham eran justamente los acuerdos con las monarquías árabes para que reconozcan el Estado de Israel. Bueno, Arabia Saudita, digamos, se unió a los BRICS, Emiratos Árabes se unió a los BRICS, eh, digamos, y en ese sentido empiezan a tener relaciones con Rusia y con China, y empiezan a tener condenas, digamos, a la política de Israel. Entonces lo que hay es un declive de la hegemonía imperialista en la zona de Medio Oriente, ¿sí? Por eso es que la guerra que desata Israel no es la guerra solamente de Israel, sino es la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos es quien promueve la guerra en Medio Oriente, ¿sí?
es quien sostiene a Israel económica, política y militarmente. Es quien actúa, digamos, dentro de la ONU para cubrir el genocidio de Israel en cada votación, ¿sí? O sea, quien veta dentro de la ONU, y esto fue denunciado por Rusia y por China, quien veta las sanciones y quien veta, digamos, los pedidos de alto al fuego es Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es quien quiere la guerra porque el imperialismo necesita la guerra para poder sobrevivir. No sé si te respondí a alguna pregunta sobre Palestina. Lo que pasa, digamos, en este momento es justamente que Israel ha atacado y ha incrementado el genocidio en Medio Oriente, fundamentalmente en Palestina, porque justamente se estaba produciendo un proceso de unidad en el pueblo palestino. Porque esos antagonismos que fue fomentando Israel para dividir el pueblo palestino se estaban zanjando. De hecho, digamos, se estaba hablando de que iba a haber elecciones para elegir un único primer ministro, digamos, donde iban a participar todas las organizaciones, digamos, de la resistencia palestina. Y eso iba a ser, digamos, digamos, y se postergó justamente por el COVID, ¿sí? Entonces, digamos, justamente a quienes martirizó Israel, al segundo de la Organización de Resistencia Islámica en el Líbano, es quien estaba, digamos, encargado de las relaciones en Cisjordania, por lo tanto, de las relaciones con la Autoridad Nacional Palestina. Y al segundo, digamos, al líder, digamos, al primero, digamos, que el líder indiscutido de la Organización de Resistencia Islámica en Irán, al que mató, era quien iba a ser el candidato a primer ministro en Palestina. No sé si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, yo los escucho. Está viendo ya. Muchas gracias, Leonardo. Está terminando. Estamos muy No... agradecidos a usted por contribuir con el programa de Información al Nudo. Voy ahora a pedir a los compañeros que están aquí con nosotros que puedan hacer preguntas acerca de ese problema grande que tiene hoy la humanidad. El peligro real de una guerra nuclear. Esos estúpidos Estados Unidos tienen en la región 40.000 soldados y varias bases militares. Y ahora va a enviar más 3.000 soldados. Como dijo Leonardo, muy bien dijo, Estados Unidos es quien hace las guerras para desmantelar las economías. Israel está ahí en Medio Oriente es como una base militar de Estados Unidos. Exacto. Y Ucrania es otra, intentaron hacer de Ucrania otra base militar de los fascistas de Europa y de Estados Unidos para desplazar la economía de Rusia. Yo agregaría algo, digamos, en ese sentido, es que recién hablaban del fascismo, y el fascismo es la política preeminente del imperialismo en esta época, y lo que digamos, lo que Estados Unidos necesita, lo que el imperialismo necesita, que no es el mismo imperialismo de hace unos años atrás. El imperialismo actual es el imperialismo que depende, que defiende los intereses de las familias burguesas que manejan el mundo. Que no, digamos, ya estas familias ni siquiera necesitan una nación. O sea, en este momento es Estados Unidos, pero se pueden mudar a la luna tranquilamente, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, lo que estoy diciendo es que el imperialismo lo que necesita es el fascismo como política, digamos, mundial para los pueblos. Y necesita la guerra, digamos, desatar la Tercera Guerra Mundial, porque es la única forma de imponer
una nueva forma de organización social, digamos, política y económica y militar en el mundo, que tiene que ver justamente con los dictámenes de estas familias que manejan el mundo. Estamos hablando de los MAS, de los Besos, estamos hablando, digamos, de los dueños de Walmart, estamos hablando de estas familias que realmente son quienes sostienen el poder en el mundo. Y estas familias lo que necesitan básicamente es la destrucción de los Estados-nación como tales, ¿sí? Digamos, la destrucción de la historia, digamos, como un desarrollo, digamos, en proceso de lucha de los pueblos. Digamos, es lo que decía de alguna forma, digamos, en un momento uno de los, digamos, de los dirigentes de la Unión Europea, que estaba por un lado, digamos, el jardín, que era Europa, y por el otro lado la selva. Bueno, justamente lo que se intenta es implantar una dictadura global, digamos, con retenes, digamos, de tecnofeudalismo. Eso es lo que se intenta. Para eso necesitan una guerra mundial para derrotar aquellas potencias que plantean una visión multilateral de la historia. En este caso China, Rusia, Irán, digamos, bueno, Colombia en este momento, digamos, digo, Venezuela, los países, Cuba, o sea, los países que tienen un gobierno popular y que plantean una visión diferente de la historia, una visión multilateral, no una visión solamente unipolar. Perfecto. Voy a pedir para Saúl hablar. Nosotros estamos hablando con el periodista Leonardo Herman. No sé si es así la pronuncia. Herman. Herman. Leonardo Herman. Leonardo Herman. Muchas gracias. Entonces, y aprovecho para pedir a los oyentes del programa de Información Audinudo, bueno, que dé el like, pues, me gusta. Comparta el programa Información Audinudo en las redes sociales tuyas para que nuestra voz se va más allá. Y agradecemos siempre. Y paso para Saúl, que está aquí con nosotros para que pregunte al compañero Leonardo Herman de Argentina, es periodista, y habló ya del conflicto y del problema Irán-Palestina. Saúl, buenas noches. Sea bienvenido. Sí, buenas noches, Ivia Pino. Un abrazo cordial para Leonardo Herman. Y la pregunta más inmediata es, ahora que desde hace 3 días la misilería y los drones están activos recíprocamente entre Irán e Israel, ya podemos decir que la tercera guerra entra en una fase mucho más activa en comparación a lo que venía antes con estas pequeñas guerras, si se puede decir, y que hay que reconocer también que el día de mañana van a haber muchas marchas pro Palestina a nivel mundial. Mejor dicho, ¿qué más es lo que sigue de aquí en adelante, Leonardo? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Saúl. La verdad es difícil, digamos, saber efectivamente hasta dónde va a llegar esto. Las intenciones de Estados Unidos y de Israel es desatar la guerra sobre, digamos, los líderes de la revolución islámica, digamos, de la República Islámica de Irán, digamos, pesa una gran responsabilidad porque en realidad tienen que responder al ataque terrorista de Israel, tiene que ser un castigo ejemplar, digamos, pero también son conscientes de que la guerra en realidad es lo que está buscando el imperialismo, ¿sí? O sea, si ustedes observan, digamos, lo que hace Rusia, digamos, en Ucrania, o lo que hace, por ejemplo, Irán en Medio Oriente, es, digamos, mantenerse en un delicado equilibrio, porque
Lo primero que hay que entender es que un conflicto nuclear en Medio Oriente, en Israel, por ejemplo, es imposible que no repercuta en el pueblo palestino, inclusive hasta por distancias geográficas, ¿sí? Entonces, tienen que contestar, digamos, sin afectar al pueblo palestino incluso. Se podría decir incluso que de alguna manera Israel está utilizando al pueblo palestino de escudo, porque Israel tiene centrales nucleares. Si las centrales nucleares se atacan y pasa, digamos, algo como, no sé, una explosión nuclear a gran escala, eso es imposible que no llegue al pueblo palestino. Entonces, en ese contexto y en ese equilibrio tiene que mantenerse, digamos, Irán, en dar una respuesta ejemplar, a su vez que esta respuesta no desencadene en una guerra mundial, y a su vez, digamos, de alguna forma responder con la dureza que es necesario. Israel no le importa nada, ya lo sabemos. Lo ha hecho en Gaza, lo ha hecho en Siria, lo ha hecho en el Líbano, lo está haciendo, lo quiere hacer en Yemen, no le importa nada. El problema es que al otro eje, al eje de la resistencia, al eje de Rusia, al eje de China, sí le importan las vidas. Sí le importan las vidas. O sea, y en ese sentido van a avanzar, pero también van a tratar de... porque son diferentes doctrinas militares incluso. Rusia cuando ataca piensa en no atacar a civiles, ¿sí? Rusia ataca objetivos militares. Bueno, lo mismo pasa con Irán y lo mismo pasa con la resistencia en general. Los ataques son a objetivos militares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son diferentes doctrinas militares, ¿sí? Pero bueno, es imposible saber hasta dónde va a llegar esto. Es imposible. O sea, quizás, porque aparte también existe peligro ya, digamos, las autoridades de Pakistán dijeron que van a responder militarmente si atacan nuclearmente Irán. Ya Turquía, que es un personaje, digamos, bastante contradictorio en la geopolítica, planteó que va a intervenir contra Israel si ataca nuclearmente. O sea, hasta Arabia Saudita salió a criticar a Israel. Entonces, este ataque lo único que hizo es aislar más a Israel. Espero que esté contestada la pregunta. Perfecto, muchas gracias.